Sí, muy buenos días. Ante todo, agradecer al comité organizador por esta invitación que nos ha permitido venir nuevamente a esta acogedora ciudad de Asunción. Esta mañana vamos a hablarles sobre las gastroenteritis víricas, un problema de salud pública. Las enfermedades diarreicas son la causa más común de morbilidad, así como también la segunda causa de muerte entre niños menores de 5 años a nivel mundial, de donde ocupan el segundo lugar atrás de las infecciones respiratorias agudas. De hecho, alrededor de 2 millones de niños menores de 5 años mueren por enfermedades diarreicas y lo que representa el 19% de todas las muertes en este grupo etario. Aquí podemos observar, bueno, de todas maneras, aquí podemos ver en este mapa la carga en cuanto a las tasas de mortalidad infantil debido a las enfermedades diarreicas, donde se puede observar que la gran mayor parte del peso o la carga de estas enfermedades ocurren sobre todo en el sureste asiático, en casi todo el continente africano, sobre todo en el África subsahariana y en muchos de los países de América Latina, en donde las tasas de muerte por 100.000 niños oscilan entre 50 a 500 muertes. Según las Naciones Unidas, del año 1990 al 2015 hubo un descenso en cuanto a la mortalidad infantil. Sin embargo, no se pudo cumplir el cuarto objetivo del desarrollo del milenio, porque no se alcanzó la meta propuesta de bajar en 2/3 la mortalidad infantil. Por lo que la Organización Mundial de la Salud sugiere que es necesario retomar la atención de las enfermedades diarreicas como una de las causas principales de muerte en niños menores de 5 años. Y por otro lado, el Fondo Mundial de las Naciones Unidas, la UNICEF, ha hecho un llamado a las potencias mundiales para que renueven el compromiso con la infancia, con los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que son alrededor de 162 metas, y entre ellas tenemos el descenso, ¿no?, de la mortalidad infantil. Las enfermedades diarreicas representan una alta morbilidad debido a los brotes de virus de patógenos, ¿no? Y entre ellos pues tenemos que pueden ser ocasionados por parásitos, bacterias y virus enteropatógenos. Estos virus enteropatógenos, principalmente las 4 principales que vemos aquí, rotavirus, calicivirus, astrovirus y adenovirus, son los que están claramente asociados. Con menos frecuencia hemos encontrado que también se pueden asociar a gastroenteritis aguda, otros virus como los aiquivirus, los parecovirus, bacovirus, torovirus y algunos coronavirus. De hecho, esos virus enteropatógenos representan el 80% de agentes causantes de gastroenteritis agudas. Aunque los rotavirus son los agentes infecciosos más comunes en niños menores de 15 años, de 5 años, sabemos de que hay otros agentes que son menos, se conoce menos de ellos. Se han reportado 3 manifestaciones bien definidas. Una de ellas son las gastroenteritis infantiles esporádicas, que son producidas principalmente por los rotavirus, que también pueden producir brotes. En segundo lugar, tenemos las epidemias de gastroenteritis en adultos y niños que son producidas por 2 géneros de la familia calicivirus, los norovirus y los sapovirus.
Y en tercer lugar tenemos las gastroenteritis esporádicas de los adultos que pueden ser producidas por cualquiera de los otros 4 agentes, o sea, calicivirus, rotavirus, astrovirus y adenovirus. En cuanto a la sintomatología, pues es prácticamente la misma en todos ellos: diarrea acuosa, vómito, dolor abdominal, fiebre, deshidratación. El diagnóstico en el laboratorio clínico va desde pruebas poco sensibles, no pruebas rápidas como la aglutinación en látex, la inmunocromatografía, pruebas de inmunoensayos, ¿no?, por ELISA, y ya pruebas más sensibles, ¿no?, como la reacción en cadena de la polimerasa por transcripción reversa, ya que estos virus, la mayoría de ellos son virus cuyo genoma es RNA. Solamente una observación en cuanto a los norovirus, ya que las pruebas de ELISA hasta ahora desarrolladas pues no son lo suficientemente sensibles, y las muestras positivas se recomiendan que sean corroboradas con una prueba más sensible, como son las pruebas moleculares. Actualmente también se cuentan con otras metodologías como el PCR en tiempo real, como los multiplex, ¿no?, como el de Phil Murray, que puede detectar varios virus a la vez, como la metagenómica y los microarreglos y muchas otras técnicas pues, que han apoyado en cuanto al diagnóstico. Vamos a hablar en esta charla, nos vamos a concentrar más que todo en 3 de estos virus enteropatógenos: los rotavirus, los astrovirus y los norovirus. Los rotavirus pertenecen a la familia Reoviridae, son partículas virales pequeñas, no poseen la envoltura lipídica, pero sí poseen una triple envoltura proteica que protege el genoma, que es de ARN de doble hebra, que es segmentado, y esta segmentación promueve un rearreglo entre ellos, lo que origina a que surjan nuevos antígenos, nuevos virus con propiedades antigénicas diferentes. En la capa media encontramos la proteína BP6, que es altamente antigénica y que determina los 7 grupos principales de estos virus, del A al G, y 4 subgrupos. Pero solamente son 4 grupos, el A, B y C, los que producen infecciones en humanos. En cuanto a estos virus, todavía más se pueden genotipificar en base a sus proteínas de cápside. La proteína BP7 es la que nos determina los genotipos G, y la BP4, que tiene actividad de proteasa, nos determina los genotipos P. Ambas son blanco para los anticuerpos neutralizantes y por tanto son protectores. Cabe mencionar que la relación entre genotipos y serotipos está íntimamente correlacionado, por lo cual indistintamente se nombran como serotipos o genotipos. También cabe mencionar que los diferentes genotipos circulantes va a depender de la región geográfica y también del nivel socioeconómico. Estos virus se transmiten muy rápidamente de persona a persona por la vía fecal-oral y producen brotes en guarderías, en centros geriátricos, en campos militares, y también son vehiculados por alimentos y agua. Como debido a la alta morbilidad de estos virus, en 1998 los Estados Unidos se desarrolló y comercializó una vacuna, la llamada Rotashield, que contenía los 4 serotipos circulando en aquel entonces. Fue aprobada por el FDA y fue incorporada al programa de vacunación. Sin embargo, fue introducida a comienzos del 99, pero a finales de ese año salió del mercado debido a casos de invaginación. Pero en la actualidad contamos con 2 vacunas que son
eficaces y que son bastante seguras. Por un lado tenemos la Rotarix de la Glaxo, que está constituida, es una vacuna oral de virus humanos, ¿verdad? Atenuados vivos de una cepa, la G1P8, y que se aplica en 2 dosificaciones de 2 y 4 meses. La segunda es la Rotatec de Merck, que es una vacuna pentavalente recombinante de cepas bovinas y humanas que expresan los antígenos G1, G2, G3, G4 y el P8 y que se dosifica en 3 dosis de 2, 4 y 6 meses. En la actualidad se ha desarrollado una tercera vacuna que está siendo comercializada en India, que es donde se desarrolló esta vacuna. También es una pentavalente bovina humana que expresa, además de los antígenos anteriormente descritos, también el G9, que es altamente prevalente y tiene una ventaja sobre las otras dos, ya que esta vacuna no necesita la cadena en frío, sino que puede permanecer a temperatura ambiente, lo que la hace pues como una posible utilización en los países en vías de desarrollo. Ok, siguiendo con la temática de los rotavirus, tenemos que la gran variabilidad antigénica y la diversidad genética de estos agentes se deben a acumulación de mutaciones y rearreglos genéticos que, unido a variaciones geográficas y temporales en la frecuencia de los genotipos, nos impone, ¿verdad?, como un reto a la eficacia de las vacunas actuales. Recordémonos que los preparados vacunales va a depender su eficacia sobre todo en los rotavirus que circulan en la población receptora, por lo que es necesario mantener vigilancia epidemiológica para determinar las nuevas cepas que surgen, cepas raras o cambios en la epidemiología de la infección. Además, se ha determinado en algunos estudios de que la severidad de la infección va correlacionada con algunos tipos virales específicos, pero esto no es concluyente, estos estudios. Por lo tanto, es necesario que los diferentes países mantengan, ¿verdad?, prevalencia de los genotipos circulantes, y tenemos que a nivel mundial la distribución de estos genotipos, los más prevalentes están el G1P8, el G2P4 y el G4P8. En nuestro país, en Honduras, hemos llevado a cabo estudios de epidemiología molecular, sobre todo como proyectos de tesis de grado y de posgrado, y también cooperando con grupos de investigación a nivel regional e internacional, con el objeto de caracterizar molecularmente estos agentes y también investigar sobre otros posibles grupos que están causando diarreas en los niños menores de 5 años en nuestro país. Recordémonos también que hay muchos factores como son las infecciones concomitantes o bien los diferentes genotipos circulantes, la desnutrición, la utilización de la vacuna de polio conjuntamente, el hecho de amamantar, que pueden hacer que la eficacia de la vacuna no sea la misma en los países en vías de desarrollo. Desde el año del 2003 al 2007 llevamos a cabo estudios en niños menores de 5 años que revelaron prevalencias tan altas como 43% de rotavirus, y se identificó en aquel entonces como el genotipo G1 como el más común. Después, durante un brote de rotavirus en 2006 que se asoció con muerte y con hospitalización, se encontró un incremento en la prevalencia del genotipo G2P4 y también se encontraron otros genotipos
raros, ¿verdad?, circulando en la población. Para comprobar esto, pues se diseñó otro estudio de 600 muestras de 4 países, utilizando siempre el enfoque molecular para su detección, y se detectaron circulando tanto infecciones mixtas como también genotipos que no habían circulado, genotipos nuevos. Con esto pues se ve la importancia de seguir, ¿verdad?, con la genotipificación para en el futuro el desarrollo de nuevas vacunas. Quisimos también indagar en cuanto a la diversidad genética de estos virus, y entonces se diseñó un estudio en población infantil conviviendo estos niños con animales en comunidades rurales. Sabemos que los asentamientos humanos en proximidad con animales induce, ¿verdad?, que haya recombinación o reordenamiento de los segmentos de estos rotavirus, y entonces se van a producir partículas virales antigénicamente diferentes. En este estudio pues encontramos prevalencias de 6 y 12% de rotavirus en muestras fecales de cerdos y terneros, y algunos de los mismos genotipos también los encontramos en la población infantil, de donde deducimos, ¿verdad?, que el rotavirus es una infección zoonótica potencial, y que los virus animales pueden ser reservorio para la infección humana. En el 2005, el gobierno de Honduras, conjuntamente con colaboración con el programa ampliado de inmunización, introdujeron la vigilancia epidemiológica con 3 citos centinelas a nivel del país, y en el 2009 se introdujo la vacuna. Como podemos ver, los resultados han sido exitosos, porque casi todo el país tiene una cobertura de más del 95% con la vacuna Rotarix, ¿no?, de rotavirus. Solamente en un departamento un poco menos es la cobertura, y sobre todo lo importante es el impacto que ha tenido esta vacuna en el descenso en el número de pacientes hospitalizados, de niños hospitalizados por esta patología. Solamente, lástima que no puedo utilizar el puntero, solamente en el 2006, como pueden observar, hubo un repunte, y esto se debe a que estaba circulando el genotipo G2P4. Este genotipo se ha visto en muchos estudios a nivel mundial de que la vacuna Rotarix no es tan eficaz contra este genotipo, ya que no comparte ninguno de los determinantes antigénicos contenidos en la preparación vacunal. Bueno, el siguiente grupo de virus que están asociados a desarrollo de gastroenteritis aguda son los astrovirus humanos, pertenecen a la familia Astroviridae y del género Mamastrovirus. Son virus pequeños, espiculados, que también tienen un genoma de ARN de cadena sencilla y están organizados en 3 marcos de lectura abierto, el 1, 2 y 3, y es el marco de lectura 2 el que permite clasificarnos en 8 serotipos y genotipos del 1 al 8, siendo el genotipo 1 el más frecuente y los genotipos 7 y 8 los menos frecuentes. Esta relación entre serotipo y genotipo es muy fuerte, por lo que indistintamente podemos nombrarlo ya sea como genotipo o como serotipo. Los astrovirus pues producen brotes, ¿no?, y también producen infecciones, más que todo en niños menores de 2 años, en ancianos e individuos inmunocomprometidos, pero también se han detectado brotes en adultos. Las herramientas moleculares han permitido realizar encuestas no epidemiológicas para averiguar prevalencias en distintas regiones a nivel mundial, y aquí vemos a nivel de Latinoamérica que se han encontrado prevalencias tan bajas como un 4% y tan altas como un 17%, aunque hay ciertos artículos
que mencionan que la prevalencia es tan alta como un 26%, y de ahí la importancia de estos astrovirus como agentes asociados al desarrollo de gastroenteritis aguda, y la importancia también de determinar los genotipos circulantes para una posible vacuna en el futuro. El otro grupo de virus son los norovirus pertenecientes a la familia Caliciviridae. Esta familia tiene 5 géneros. 2 géneros, los norovirus y los apovirus, son los que infectan al humano, sobre todo los norovirus, que se conocen como los brotes, ¿verdad?, en cruceros. También producen brotes en restaurantes, en hospitales, en guarderías, en asilo de ancianos. Son virus relativamente pequeños, redondos, con un genoma también de ARN de cadena sencilla, y que están organizados también en 3 marcos de lectura abierto. El marco de lectura abierto 1, como pueden observar ahí, codifica, es bastante conservado y codifica para la RNA polimerasa dependiente de RNA, y es de ahí de donde se diseñan los iniciadores para detectar este patógeno. Por otro lado, el marco de lectura abierto 2 es hipervariable y codifica para la proteína estructural primaria, y es ahí donde se diseñan los primers para realizar la secuenciación, determinar los genotipos. Es de acuerdo, ¿verdad?, a la secuencia de nucleótidos de esta nucleoproteína principal, ¿verdad?, la NP1, que se han determinado de que existen 6 genogrupos. Y los que están asociados con infección en humanos son el genogrupo 1, el 2 y el 4. Si ustedes pueden observar, también se pueden ir más allá y tipificarlos, genotipificarlos, estos norovirus, y en el genogrupo 2 se pueden encontrar, si ustedes observan, genotipos pertenecientes a porcinos. Por igual, en el genogrupo 4, genotipos pertenecientes tanto humanos como a caninos, en donde se piensa que puede haber también una posible transmisión zoonótica, aunque esto no ha sido corroborado. Vemos entonces que a nivel mundial el genotipo más común es el G2-4, toda la literatura lo confirma, seguido del G1. Y como pudieron observar, son virus altamente muy diversos, y una persona puede contraer una infección por norovirus muchas veces a lo largo de su vida. Puede desarrollar inmunidad tipo específica, pero no se sabe cuánto dura esta inmunidad. Estos virus evolucionan de acuerdo, ocurren mutaciones y recombinaciones en la proteína P1, ¿no?, la principal estructural, por lo cual estos virus tienen la capacidad de evadir el sistema inmune del huésped. Son los virus la principal causa de gastroenteritis no bacteriana de todas las edades. Se transmiten de persona a persona, directo por fecal y oral, por ingestión de aerosoles de vómitos, indirectamente por fomites o ambiente contaminado, por alimentos, que es una de las principales vías, pero más que todo por los manipuladores de alimentos infectados. También han habido brotes, ¿no?, en bivalvos, en ostras, en frambuesas, se han reportado, y también por contaminación de las aguas potables, ¿no?, y recreativas. En la actualidad hay una vacuna candidata que está siendo desarrollada por la compañía japonesa Takeda, se llama TAC-214, y está en ensayo de eficacia de fase 2B. Esta vacuna se basa en la tecnología de los VLPs, que son partículas similares a virus, que es la misma tecnología que se utilizó para el desarrollo de la vacuna del virus del papiloma humano y también del virus de la hepatitis. Lo que se hace, ¿verdad?, en este caso es que se expresa
la proteína principal estructural BP1 en un sistema de baculovirus para que mimetice, pues se reconstruya un virión morfológicamente y antigénicamente igual al virión original, nada más que no contiene material genético y por lo tanto no es infeccioso. Esta vacuna va a contener BLPS expresando los genotipos G1.1 y G2.4, que son los más prevalentes a nivel mundial. Hemos realizado pues un estudio sobre estos 3 patógenos, fue una tesis de maestría de un alumno que asesoré, el doctor Jafet Ortiz, en donde determinamos la frecuencia y distribución de estos agentes infecciosos. Además, caracterizamos molecularmente a los norovirus y astrovirus, así como también identificamos los genotipos G y P de rotavirus que estaban circulando en ese entonces, además de evaluar la relación entre la vacunación contra rotavirus y la reducción en la ocurrencia de casos de diarrea en niños, ya que se hizo después de que se había introducido la vacuna, la Rotarix, en el país. Para la caracterización del rotavirus, pues se hizo un tamizaje con prueba rápida. Las positivas pues se confirmaron por la prueba molecular RT-PCR, genotipificando para los genotipos G y P, utilizando primers específicos para ellos. Además, se detectaron los electroferotipos circulantes. Para la caracterización de norovirus y astrovirus, se hizo una prueba de tamizaje por ELISA, las cuales pues, los positivos se confirmaron, más 10% de los negativos por RT-PCR, y se tuvo una concordancia de un 100%. El amplicón resultante de la amplificación se utilizó posteriormente para genotipificación por secuenciación, y de ahí se construyeron árboles filogenéticos para ver las relaciones evolutivas de estos virus. En general encontramos un 31% de prevalencia con un 14% de rotavirus, seguido por un 13% de norovirus y un 5% de astrovirus. Hubo una coinfección entre norovirus y astrovirus. En cuanto a los grupos de edad más infectados, en cuanto a rotavirus, fue en los menores de 2 años, y en cuanto a los astrovirus y norovirus, fue en los niños menores de 2 años. Aquí vemos el análisis molecular de los astrovirus. Encontramos los 5 tipos, 2 del genotipo 1, 1 del genotipo 2 y 2 del genotipo 8, que son menos frecuentes. Para la construcción del árbol filogenético, nos basamos, ¿verdad?, en secuencias de referencia del banco de genes y también cepas, ¿verdad?, de América Latina para efectos comparativos. Y casi no puedo ver, que les quería por lo menos darles un ejemplo en cuanto a los al árbol filogenético. Por ejemplo, los del grupo 1 formaron un solo clúster, ¿verdad?, con la cepa de referencia, con una divergencia en la secuencia de nucleótidos de alrededor de 2.4 en cuanto a la cepa de referencia. En cuanto al análisis molecular de los norovirus, a los 13, se les asignó en el 100% el genogrupo, 92% fueron genogrupo 2 y un 8% genogrupo 1. Se les asignó también el genotipo, donde el más prevalente, como dice la literatura a nivel mundial, fue el G2.4, y también se encontró el G2.16. Y el árbol filogenético se construyó utilizando solo 9 de ellos, se escogieron solo 9, aquellos que se habían llegado hasta la genotipificación y que también tuvieran la secuencia de la misma longitud, con las cepas que se iban a comparar y con las cepas de referencia. Lamentablemente no tengo el puntero para darles un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se agruparon, qué clúster formaron y qué linajes obtuvimos en estos árboles filogenéticos.
En cuanto a los rotavirus, pues el 92% de los rotavirus circulando eran G2P4. También se encontraron G3P8 y G3P4 y como podemos observar de los niños que ya estaban vacunados, todos ellos fueron infectados por el G2P4, que es el que decimos que no está cubierto totalmente por la vacuna actual del Rotarix. Además, podemos observar en el cuadrito al lado de que 10 de los no vacunados, en contraposición de los 4 vacunados, desarrollaron enfermedad, por lo cual se ve que la vacuna pues ejerce protección contra rotavirus del grupo A. Bueno, finalmente creemos, ¿verdad?, de que se debe seguir pues el proceso de genotipificación para ver los genotipos que están circulando, para ver si hay un cambio de distribución en cuanto a ellos y para correlacionarlo de la efectividad que está teniendo la vacuna en cuanto a estos rotavirus del grupo A. Pudiera ser que la vacuna, el uso generalizado de la vacuna del Rotarix puede que esté ejerciendo una presión de selección que permita que surjan nuevos virus con propiedades antigénicas diferentes. Podemos concluir entonces que continúa el problema, ¿verdad?, de alta morbilidad y mortalidad debido a estos virus entéricos y que se necesita definir la nueva distribución de las etiologías de las diarreas que puede conducir a la priorización de ciertos patógenos para el desarrollo futuro de vacunas. Y aquí les muestro el grupo con los que hemos colaborado y les damos muchas gracias por su atención. Un fuerte aplauso para la doctora. Muchas gracias, doctora. Si tienen algunas preguntas, por favor, ahí está Ivonne y está Ramón, les va a acercar el micrófono. Allá levantan, allá Ramón, por favor. Buenos días. Doctora, yo tengo 3 consultitas. La primera es respecto al brote que dijo del 2006. ¿Eso ocurrió antes o después de la introducción de la vacuna? Ocurrió antes. Fue en el 2006 y la vacuna se introdujo en el 2009. Y después de la introducción de la vacuna en su país, ¿hubo circulación de algún genotipo recombinante bovino con humano? Sí, por eso les mostré ese pequeño estudio que hicimos donde estudiamos población infantil en regiones, áreas rurales de niños conviviendo con animales, en donde se observó, ¿verdad?, de que algunos de los genotipos encontrados en los animales también se encontraron en los niños. ¿No hicieron análisis filogenético o análisis de secuencia respecto a eso? Con comparación al, no sé si es Rotarix o Rotatec lo que… es Rotarix. Rotarix. Y no, porque en Paraguay también es Rotarix. ¿Y no hicieron algún análisis de secuencia con respecto al Rotarix y el genotipo nuevo que circuló en su país de rotavirus después de la introducción de la vacuna? No, bueno, hicimos el análisis filogenético, pero no hicimos así comparativo en cuanto a la diferencia en cuanto nucleótidos en uno u otro, ¿no? Ok, otro respecto al astrovirus. Yo vi que el amplicón esperado fue 213 pares de bases. El protocolo utilizado fue Monroe. Sí. Monroe. Y el análisis filogenético fue en base a Monroe, o sea, a base a MOM. Sí, en base a MOM, sí. No le hicieron una cápside a los norovirus circulantes. No lo hicimos, solamente fue en base a MOM. Y respecto al astrovirus, el protocolo de detección, ¿cuál fue el utilizado? Pues utilizamos, bueno, como les mencioné ahí, primeramente se tamizó, ¿verdad?, con una prueba rápida, ahí los positivos se amplificaron utilizando los primers MON. MON también fue para… Sí, se fue para astrovirus también y posteriormente pues el amplicón se secuenció, ¿no? Para genotipificación. Discúlpame, ¿el MON que utilizaron fue de un protocolo de Rojayen?
No, fue uno modificado. Ah, modificado. Por eso Sí. pasa que estoy trabajando con astrovirus, con norovirus, rotavirus y adenovirus entérico acá en el país. Y estoy utilizando también protocolos de MOM. Entonces, como vi que la diferencia de pares de bases, generalmente suelo esperar 288, y yo vi que tenía casi 500, entonces quería preguntar el Sí, protocolo. es uno modificado. Sí. Ah, ok. Y una consulta, ¿no buscaron adenovirus entérico? No, solamente nos concretamos a esos 3. Y solamente en población humana, ¿no buscaron en muestras ambientales, en verduras, en agua? ¿Todavía no hay nada en Honduras referente a eso? Hicimos, porque nosotros hacemos en la clase de bioquímica industrial pequeños proyectos con alumnos y sí buscamos rotavirus en agua y sí, le Encontraron. encontramos también. Nosotros también. Muchísimas gracias, doctora. Ok, a la orden.